¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de Colombia queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar Instalaciones de distribuidores ODF en redes de fibra óptica. En una red de fibra óptica, el enlace más importante es aquel que se realiza en el centro de distribución de datos, el cual nos ayuda a comenzar el camino de transmisión. Es aquí donde entra el trabajo de un ODF. Si quieres conocer más sobre la importancia de un ODF, los tipos y las normativas que aplican para cada uno de ellos, te invitamos a acompañarnos en nuestra sesión de hoy y no perderte ni un segundo de la información que tenemos preparada para ti. Sin más preámbulo, me complace en presentarles a Ricardo Cibrián, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de Colombia en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones en soluciones de fibra óptica. Te cedo los micrófonos, Ricardo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de webinar y me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos, que estén con nosotros una vez más, como cada mes, ¿sí? En esta ocasión quisiéramos hablarles de lo que son la instalación de los distribuidores en redes de fibra óptica o OFC o los ODFs, ¿sí? Si recordamos, y si nos recordemos ahí de los webinars anteriores, bueno, esto es una parte importante de nuestro sistema de red, ¿sí? Es decir, este ODF se va a encargar de que nuestra red esté protegida y de lograr una correcta transición entre nuestra red de planta externa con mi red de planta interna, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, quisiera comenzar con la sesión, ¿sí? Contenido del webinar. ¿Qué es lo que queremos ver el día de hoy? ¿Qué es lo que queremos compartirles, transmitirles? Lo que es la instalación de distribuidores en redes de fibras ópticas, ¿sí? Vamos a ver un poco de fibras ópticas en el mundo, cómo ha estado evolucionando estos nuevos sistemas, ¿sí? Bueno, por decir nuevos de cierta forma, porque sabemos que ya tienen muchísimos años, pero están teniendo su auge, ¿no? Introducción a los sistemas de fibra óptica, redes de fibra óptica, sus componentes, distribuidores de fibras ópticas, o ODFs, como los conocemos, los tipos de ODF, los componentes de un ODF, la instalación, consideraciones de selección y el proceso de instalación, ¿sí? Avancemos un poquito. Me gustaría compartirle primeramente fibras ópticas en el mundo. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de la fibra óptica? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo respecto a las telecomunicaciones de fibra óptica? Por ejemplo, aquí tenemos que de junio de 2021, de 2020, de junio de 2021, ¿sí? Hubo un incremento en, en las redes de fibras ópticas, ¿sí? En el mundo, las suscripciones de fibra óptica de alta velocidad crecieron en promedio 15% de junio de 2020 a junio de 2021. ¿Sí? Junto las restricciones generadas por la pandemia de COVID-19 generaron la necesidad de mayores tasas de transferencia de datos para entretenimiento y para teletrabajo, ¿sí? O trabajo a distancia. Este es el top 20 de crecimiento anual de redes de fibras ópticas. Si nos damos cuenta aquí, nuestra Colombia pues está por arriba del promedio de la OSD, es algo muy bueno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí en nuestro caso el promedio de OCDE, que es de 15.2%, ¿no? Y Colombia se encuentra en el 43%, en el 11º lugar, ¿sí? Entonces vemos que es un nivel muy, muy alto respecto a otros países, por ejemplo, como Alemania, como Polonia, como Canadá. Entonces, llevamos muy buen avance. Y el primer lugar tenemos a Grecia, que lleva un 82.2%, ¿no? De crecimiento. Entonces, todos esos países crecieron más que el promedio. ¿Cuál es el auge de la fibra óptica? Bueno, nos damos cuenta cómo todos los servicios se comienzan a migrar a uno solo. Es decir, las comunicaciones como el correo electrónico, como mensajería de celular, ¿sí? Como las conferencias, como incluso la televisión, todo eso se está migrando a un solo servicio que es el de Internet, ¿no? Y el de fibra óptica. Todo a través de lo que se denomina la nube. La fibra óptica se está volviendo cada vez más barata. ¿Qué quiere decir con esto?
cada vez es más factible realizar una instalación de fibra óptica sobre una instalación de cobre. Es más barato cambiar una fibra, cambiar a fibra, que reconstruir una red de cobre. Existen redes de cobre que ya cumplieron su tiempo útil y necesitan renovarse, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica, pues que algunas redes ya son muy viejas. Entonces es más barato en este momento irlas migrando a fibra óptica que construir una red de cobre. Esto por la tasa de transferencia de datos que nos puede ofrecer y también la duración que tienen las redes de fibra óptica respecto a una red de cobre. Y algo muy importante, la IPTV solo puede ser soportada por medio de fibra óptica. ¿Qué nos referimos con esto? De que ya no solo se está recibiendo televisión por cable como se hacía anteriormente, sino que ahora existe la IPTV, que es televisión a través de Internet, donde se reserva un porcentaje de nuestra transferencia de datos para televisión. Entonces, ese tipo de transferencia de datos solamente puede ser soportada por fibra óptica por la gran cantidad de datos que tiene que transmitir a diferentes lugares. Y uso de fibra óptica en Latinoamérica. En Colombia, 2 de cada 10 hogares tienen acceso a banda ancha de fibra óptica. ¿Sí? En México vemos, por ejemplo, un 30.2%, en Costa Rica un 22.5% y en Colombia un 19.8%. Entonces, por eso hablamos de 2 de cada 10. ¿Sí? En Colombia, para 2021, el total de conexiones FTTH o FTTB es del 19.8%. Es decir, en cuanto a fibra óptica, Colombia tiene todavía un 80%, un poco más de 80% por crecer todavía. Entonces, 2021, la necesidad de conectividad en tiempos de pandemia. ¿Por qué hablamos del 2021? El 2021 fue el punto más fuerte de la pandemia en donde todo se empezó a detener. ¿Sí? En 2020 empezaron las restricciones y en el 2021 las restricciones que tuvimos por la pandemia se hicieron cada vez más evidentes y más fuertes porque ya veníamos trayendo un rezago desde el 2020. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta que en 2020 y 2021 crecieron los accesos a banda ancha fija. Esto quiere decir que los usuarios exigen mayor velocidad. Si nos damos cuenta, las políticas corporativas de trabajo desde casa están aumentando el tráfico. Quiere decir, nos dimos cuenta que mucha gente empezó a trabajar desde su casa para no salir. Entonces eso nos exige mayor velocidad de conexión a Internet, sobre todo cuando hay que tener reuniones, cuando hay que tener todo este tipo de situaciones. ¿Sí? El cambio de la educación en el aula de la educación por Internet también incrementa el consumo de transmisión de datos, ¿no? Como nos metíamos todos en conferencia, ¿sí? Para recibir clases. Entonces todo eso aumenta la tasa de transferencia de datos y aumenta la necesidad de tener banda ancha. ¿Sí? La banda ancha se posicionó como la favorita durante la pandemia. ¿Por qué? Todos requerimos cada vez más y más Internet. Más trabajos de los pensados se pueden realizar desde casa. Como decíamos anteriormente, nos dimos cuenta de que muchas actividades que nosotros realizamos, actividades productivas, pueden ser realizadas desde casa, como en el caso de las zonas de telemarketing, por ejemplo, esas pueden realizarse desde casa, ¿no? Servicio al cliente se puede realizar desde casa. Muchos trabajos de oficina se pueden realizar desde casa. Entonces, todo esto, bueno, pues volvió a la banda ancha como la favorita de la pandemia. ¿Sí? El incremento de actividades en casa demostró la importancia de la banda ancha fija. Ya no solamente requerimos internet en el celular, sino requerimos de tener internet de banda ancha en nuestra casa. ¿A qué nos referimos con actividades en casa? Bueno, de que ya no pudimos salir y hay que entretenerse, hay que hacer algo para no aburrirse o para pues, soportar el encierro. Entonces se empezó a requerir cada vez más y más internet. La educación a distancia ganó fuerza, no solamente por el hecho de que se nos forzó a tomar clases a distancia, porque se forzó a los estudiantes a tener clases en línea, sino que también se reforzó esa parte, ¿no? Donde se vio la viabilidad de tener clases en línea, entonces ganó fuerza esa parte y es algo que se va a quedar a futuro. Igual no con la misma fuerza que tiene en estos momentos, ¿no? Pero sí va a seguir habiendo mucha educación a distancia, ¿no? La demanda por servicios en la nube continúa acelerándose. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez requerimos tener más y más y más datos. ¿Qué nos referimos con esto? De que ya el espacio que yo tengo de almacenamiento en mi computador personal, bueno,
ya no me es suficiente para almacenar todo, entonces empiezo a cargar algunos archivos a la nube, ¿no? A servicios de respaldo de datos. Entonces, eso aumenta la velocidad que yo requiero cuando quiero acceder a un archivo de esos otra vez. Entonces, cada vez usamos más y más estos servicios. Incluso algunos de nuestros celulares ya guardan en automático nuestras fotografías o nuestros videos o nuestra música en la nube, ¿no? Y acceden a ellas a través de Internet. El streaming ocupó espacios que dejaron las actividades fuera de casa. Como decíamos hace rato, al no tener en qué entretenernos o en qué divertirnos, bueno, pues aunque sea, me voy a ver una película, voy a ver una serie, voy a ver una novela pues, a través de mi computadora. Entonces, al hacer todos en conjunto eso, al aumentar la demanda, se requirió cada vez más y más banda ancha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pudimos solventar? Bueno, pues a través de Internet, a través de nuestras redes de fibra óptica de alta velocidad. Hablamos mucho de lo que es la fibra óptica en la actualidad, pero para todo esto, ¿qué es la fibra óptica? ¿O cómo funciona la fibra óptica? Quería compartirles esta parte. ¿Qué son las fibras ópticas? En resumen, las fibras ópticas son pequeños hilos de material dieléctrico, ya sea de vidrio o plástico, que pueden guiar la luz en su interior por muchos kilómetros. Se emplean haces de luces en forma de pulsos para modular señales y transmitir información digital codificada. ¿Qué vamos con esto? Cuando nos referimos a tubos de material dieléctrico o hilos de material dieléctrico, bueno, que es un material que no puede conducir electricidad. Si es de vidrio o es de plástico, existen fibras de los dos tipos, aunque se usa mayormente la de vidrio por su capacidad de transferencia de datos, y estos pueden guiar la luz en su interior por muchos kilómetros, ¿no? Tiene ciertas características la fibra de vidrio en la fibra óptica que nos hace que podamos nosotros inyectar rayos de luz, haces de luz, y que estos siguen rebotando dentro de la fibra por muchos kilómetros, ¿no? Entonces se emplean estos haces de luces en forma de pulsos para modular señales y transmitir información digital codificada. Por ejemplo, si recordamos, si vemos un poquito de historia, hace algunos años usaba algo que se llama código Morse, ¿no? Donde era un código que era puntos y rayas, que podía ser a través de sonidos o podía ser a través de luces. Entonces, la fibra óptica hace algo similar, pero a velocidades súper rápidas, ¿no? Entonces, se envía la señal en un código, se transmite a través de nuestra fibra y se recibe del otro lado con un decodificador. ¿Cómo funcionan las fibras ópticas? Su principio de funcionamiento se basa en la reflexión interna total. Que la reflexión interna total es el principio físico que nos permite que las fibras ópticas funcionen. Es decir, cómo hacemos que se refleje siempre solo dentro de la fibra y no por fuera. Para que la luz se guíe por un trayecto muy largo, es necesario rodear el material por donde se propaga de un recubrimiento para mantener en todo momento una única vía de transmisión, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la animación en la parte de abajo, tenemos una fuente de luz que inyecta un haz de luz a una fibra, ¿sí? Se refracta al ingresar a esa fibra, obviamente se envía ya con cierto ángulo para condicionar esa refracción y se empieza a reflejar dentro de mi fibra óptica. Entonces, ahí se reflejando dentro de mi fibra óptica, es como va siguiendo un camino de propagación. Después, ese revestimiento es el que me permite que mi luz no escape y ese núcleo es el que me permite que mi fibra transmita esa luz. Entonces, tanto el núcleo como el revestimiento son de vidrio, pero con un índice de refracción distinto, lo que nos permite transmitir datos a distancias larguísimas. ¿Cuáles son los elementos del sistema de transmisión óptico? Como hablábamos ahorita, tenemos por aquí los datos de entrada, que son pulsos eléctricos normales, como los que usan todas nuestras computadoras, nuestros celulares y demás equipos, ingresan a un transmisor que a través de una fuente óptica lo convierte en una señal de luz y esa es recibida de este lado por un detector óptico. Ese detector óptico hace lo contrario a la fuente óptica, toma esas señales, las pasa al receptor y el receptor las convierte de nuevo, esas señales de luz, en datos de salida en forma de pulsos eléctricos. Todo esto a través de una capa física pasiva, que en nuestro caso es la fibra óptica, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nos permite la comunicación
de fibra óptica. Existen algunos tipos de fibras, diferentes tipos de cables de fibras ópticas, pero todos responden a un modo de propagación, ya sea monomodo o sea multimodo. Se distinguen por los diámetros de sus núcleos de fibra. Es decir, yo tengo, por ejemplo, la monomodo, que tiene un diámetro pequeñito que va entre los 8 y los 11 micrómetros, y tenemos también la multimodo, que va de 50 micrómetros a 62.5 micrómetros. Regularmente nuestro diámetro completo de fibra es de 125 micrómetros, ¿sí? En lo que mide la fibra, entonces lo que varía es el núcleo. Dependiendo del núcleo, pues va a ser el tipo de fibra que yo voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una fibra monomodo, que su principal característica es que tiene un diámetro de núcleo muy pequeño y solo permite un modo de transmisión. Quiere decir que transporta la señal a velocidades mucho mayores. Este tipo de fibra óptica es ideal para cubrir largas distancias sin tener demasiada atenuación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo identifico mi fibra monomodo porque tiene un núcleo más pequeñito, aunque no es visible con el ojo humano, sí nos podemos dar cuenta al momento de inyectar una señal, ¿no? Solo permite un modo de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puedo enviar de punto a punto B y nada más. Una sola señal por tiempo, ¿sí? Pues del punto A a punto B o de punto B a punto A, pero solamente uno a la vez. Entonces, eso, que sea una sola señal y que sea un espacio más reducido el núcleo por el que viaja, bueno, permite que esas, poder enviar más datos en menor tiempo, ¿no? Por eso nos referimos a velocidades mucho mayores, o sea, tasa de transferencia de datos, ¿sí? Este tipo de fibra óptica es ideal para cubrir largas distancias sin demasiada atenuación. Como el camino que recorre es muy pequeñito, bueno, nos podemos arrojar las haces de luces a mayor distancia y tener pérdidas mucho menores. En caso contrario, la fibra multimodo tiene un diámetro mayor respecto a la fibra monomodo. En ella la señal se puede transportar en más de un modo de transmisión, quiere decir que puedo inyectar más de una señal al mismo tiempo. Se suele utilizar para distancias cortas, son algo más baratas y se pueden utilizar transmisores más simples. Proporciona capacidades de carga y subida simultáneamente. Si recordamos entonces, la fibra monomodo solamente puede enviar una señal por tiempo, del punto A punto B o de punto B a punto A nada más. Entonces, en este caso, la multimodo puede enviar y recibir señales al mismo tiempo, ¿no? De punto A a punto B y de punto B a punto A al mismo tiempo sin tener pues, una interferencia que sea considerable, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, tengo mi señal roja y mi señal azul que van de punto A a punto B y mi señal azul, mi señal es verde, no tiene dirección. Entonces puedo ir en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Entonces la ventaja que tiene es que puedo enviar todas estas señales, puedo enviar más de un dato a la vez. Esa es la ventaja que tiene, enviar más de un dato a la vez, ¿sí? Y en dos direcciones. Ahora, como yo uno dos fibras ópticas, existen dos métodos, ¿sí? De empalme de fibra óptica. El empalme por fusión y el empalme mecánico. Si recordamos los webinars anteriores, espero que nos hayan acompañado. Si no, los pueden encontrar disponibles en nuestro canal de YouTube. El empalme por fusión, los empalmes, estos dos, crean una unión permanente entre las dos fibras, por lo que su uso se recomienda para aquellos lugares donde no se espera que los cables estén disponibles para realizar mantenimientos en el futuro. Quiere decir que el empalme pues es una técnica para unir las dos fibras y que se queden unidas así, y que ya no se van a mover, ya no se les va a hacer nada. Entonces tenemos aquí los empalmes mecánicos. Estos se realizan con un dispositivo que alinea los extremos de las dos fibras y los mantiene unidos con un gel igualador de índice. Muchos empalmes mecánicos se utilizan en restauraciones, pero también es posible utilizarlos en instalaciones. Entonces, regularmente el empalme mecánico es un dispositivo plástico que nos permite yo ingresar una fibra por cada lado y de esta manera mantener nuestras fibras unidas. Ese gel igualador de índice lo que hace es evitar que se propague más luz de la que se requiere fuera de la fibra y reducir un poco la atenuación. El único inconveniente que tiene este dispositivo, bueno, es que produce una mayor atenuación en comparación a un empalme por fusión. Por eso dice que se utilizan en restauraciones cuando no tenemos una formadora por fusión disponible y se usan más en instalaciones. Quiere decir
que cuando nosotros tenemos una red FTTH, regularmente se va a usar este tipo de conector mecánico o de empalme mecánico para la última distribución hacia mi casa. ¿Sí? Tenemos también el empalme por fusión. Este empalme por fusión se hace soldando dos fibras utilizando un arco eléctrico. La realización de esta técnica tiene la finalidad de conseguir la menor pérdida posible. ¿Sí? Entonces, en el anterior, recordamos que yo tomaba dos fibras y las juntaba, las mantenía unidas a través de un soporte mecánico, de un soporte que les hacía presión entre ellas. En este caso no. En este caso lo que hacemos es que las fibras se conviertan en una sola. Las dos fibras se convierten en una sola a través de una fusión. ¿Sí? Estos dos electrodos que se ven ahí en la animación por un lado generan calor entre esas dos fibras y a través de una cámara los alineamos para que queden con la menor pérdida posible y a través de ese calor y unos motores se empuja y las dos fibras se vuelven una sola. Esto genera unas pérdidas que incluso en condiciones óptimas puede casi no ser detectada por un OTDR, entonces tiene una ventaja muy grande. También tenemos conectores de fibras ópticas. No solamente es fusionarlas, sino que hay puntos en los que ya voy a utilizar esa señal, ¿no? Como por ejemplo en una OLT o en un data center, donde yo requiero pues, un conector, ¿no? En este caso, tenemos algunos tipos de conectores. ¿Sí? En ocasiones tenemos tipos de conectores diferentes a ambos lados, por ejemplo en un jumper. Esto dependerá de qué dispositivos queremos interconectar. Aunque lo más común es que sea el mismo tipo de conector a ambos extremos del cable. Los que más se usan son LCLC y SCSC. Sí, existen muchos tipos de conectores. Cada aplicación tiene su tipo de conector, ¿no? Por ejemplo, tenemos el conector SC, que es de los más usados en redes FTTH, el LC, que se usa en redes FTTH también, pero se usa mucho en redes industriales. El conector FC, que se usa en aplicaciones de precisión, como por ejemplo el OTDR, que requerimos evitar las vibraciones lo más posible, y el ST, que se usa mucho en redes muy robustas de como las militares, por ejemplo, ¿no? Que requieren de cierta seguridad. Tenemos una pequeña comparativa de estas características. Podemos encontrar las siguientes similitudes y diferencias. Por ejemplo, yo tengo mi conector SC, que como habíamos dicho, se utiliza en redes FTTH, telefonía y triple play. ¿Qué es el triple play? Bueno, si recordamos, el triple play incluye ya los tres servicios, cable, teléfono e internet en una sola línea de fibra óptica. Este tipo de conector funciona tanto en fibra monomodo como fibra multimodo y tiene una pérdida en torno a los 0.25 dB. También tenemos el conector LC, que se utiliza en redes industriales y FTTH. ¿Y por qué se utiliza más en redes industriales? Porque es un poquito más pequeñito que el conector SC. Entonces esto nos permite tener una densidad mayor de conectores en las LACs, tener más conectores juntos. Y también funciona en fibra monomodo y fibra multimodo. Y tiene una pérdida en torno a los 0.10 dB. Tenemos también el conector FC, que se utiliza en aplicaciones sometidas a movimiento y en instrumentos de precisión, como los OTDR, ¿no? Entonces, algunas aplicaciones sometidas a vibraciones son aquellas, por ejemplo, en una planta industrial donde donde estén fabricando algo que requiera motores vibrando todo el tiempo, ¿no? O que requiera motores funcionando mucho tiempo, entonces eso genera vibraciones, o en zonas donde las vibraciones van a estar presentes, aunque no queramos, por ejemplo, si yo tuviera mi central office o mi data center debajo de una carretera, por ejemplo, ¿no? O junto a una carretera, pues tengo mi edificio, entonces pasan camiones, pasan vehículos, y eso hace que vibre el suelo, entonces eso podría generar vibraciones que con otros conectores, pues podría provocar problemas a futuro, ¿no? El único inconveniente del conector FC es que solamente funciona con fibra monomodo y tiene una pérdida en torno a los 0.3 dB. También tenemos nuestro conector ST, que se utiliza en redes corporativas y aplicaciones militares. La única diferencia con el FC es que este tiene un pequeño segurito que me permite dar un mejor ajuste. Funciona tanto en fibra multimodo, solamente en fibra multimodo, y tiene una pérdida en torno a los 0.25 dB. ¿Sí? Entonces, SC, monomodo y multimodo,
LC, monomodo y multimodo, FC, solamente monomodo, y ST, solamente multimodo. ¿Sí? ¿Cuál vamos a usar? Bueno, depende de la aplicación que vayamos a tener y depende de los dispositivos que queremos interconectar. ¿Sí? Ahora, nos gustaría tener una pequeña sesión de instalación de distribuidor en vivo, pero por cuestiones de logística y tiempo no fue posible hacer la instalación en vivo, pero sí nos gustaría demostrarles cómo queda la instalación de un ODF. Permítanme un momentito, vamos a hacer nada más un cambio de cámara y en un momento estamos aquí de regreso. De hecho, no me voy a desconectar. Vamos a seguir aquí en cámara. ¿Sí? Permítanme un poquito. Estamos todavía disponibles. ¿Sí? Nada más estamos realizando los últimos ajustes a nuestro ODF. Estamos haciendo un pequeñito cambio de cámara y para que ustedes puedan visualizarlo lo mejor posible. Nos gustaría mostrarles algunos elementos de la instalación del ODF, de que pudieran observar cómo se ve un ODF pues ya ensamblado. ¿Sí? Realmente lo que vamos a retirar de nuestro rack. Entonces, en un momento, ya tenemos ahora sí listo, ya está instalada la cámara y comenzamos a transmitir en este momento. Muy bien. Así es como se ve un ODF instalado. Y así es la parte interna que vamos nosotros a poder observar de nuestro ODF cuando lo tenemos listo para funcionar. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos observar cómo tenemos en esta parte, por ejemplo, aquí nuestras unidades de parcheo. Estas unidades lo que nos permiten instalar un conector de este lado y juntarlo con otro conector de este otro lado, ¿no? Entonces, este módulo nos permite de cierta manera tener aquí nuestras fusiones de fibra y tener aquí nuestras conexiones, ¿no? A través de unos conectores de pigtail como este, que colocamos de esta manera, ¿sí? Colocamos aquí el conector y ya de este lado, del otro lado, ya le puedo yo poner por aquí, por ejemplo, un pigtail o un jumper para sacar la señal hacia mi data center. Entonces tomamos este cable y le damos ruta por alrededor de mi charola, ¿sí? Y por este lado tenemos el cable de planta externa que ingresa desde afuera y se rutea a esta zona. Y aquí dentro tenemos esta pequeña charolita que me permite a mí tener fusiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos un conector mecánico, ¿sí? Este conector mecánico es el que hablábamos ahorita, que me permite hacer una conexión entre dos fibras diferentes, ¿sí? Una fibra de planta externa con una fibra de planta interna, y poderlo tener organizado aquí de esta manera, ¿sí? Y ahorita vamos a acercar un poquito la cámara para que sea visible, ¿sí? Me comentan que no se vio muy bien, entonces vamos a hacer. Aquí tenemos este conector, ¿sí? De la marca Mesposer. Este presiona las dos fibras y las mantiene unidas. Este ODF nos permite pues, almacenar aquí nuestros empalmes si los requerimos, aunque lo más recomendado ya vimos que es la fusión. Bueno, estos empalmes nos pueden sacar de un apuro. ¿Sí? Y tenemos también un empalme que se hizo por fusión, ¿sí? Y tenemos nuestra manga de empalme. Y esto genera pues, una unión permanente entre los dos dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene un ODF de este tipo? Porque este es tipo deslizable. Si observamos, prácticamente lo puedo desbaratar completo, ¿sí?
Entonces, si yo quiero realizar alguna reparación y este ya lo tengo instalado yo en mi rack, no lo puedo mover, simplemente lo levanto y lo puedo sacar. Entonces, realizo mis reparaciones y simplemente lo regreso. Además, tiene la ventaja de que estas unidades, si yo no las requiero, simplemente lo puedo quitar. ¿Sí? Y de esta manera, igual, si como lo quité, simplemente lo presiono. ¿Sí? Si quiero ponerle más unidades de parcheo, como de este lado, igual funciona. Lo sacamos de ambos lados, ¿sí? Y ya lo podemos instalar presionando, ¿no? Son cierta flexibilidad que tiene el equipo para pues, poder hacer adecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos estos pigtails de la marca Metsuset, son los que estamos empleando aquí. ¿Sí? Y esto es todo lo que tiene nuestra charola. Recordemos, ingresamos cable planta externa, lo fusionamos o lo empalmamos por aquí con nuestros pigtails y lo podemos almacenar. Pues roteamos por aquí el cable de nuestros pigtails y lo sacamos por acá hacia nuestros pigtails. Recordemos, entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos interconectar, va a ser lo que le podemos ingresar, ¿no? Están de diferentes tamaños y demás. ¿Sí? Vamos a realizar un pequeño cambio de cámara. Vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Este webinar fue un poquito más breve, pero esperamos que haya entendido todo bien. De igual manera, continuamos aquí en esta parte, ¿sí? Con una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacer un pequeño cambio de cámara. Igual, los invitamos a que si tienen alguna duda o algo que preguntar, algo que quieran conocer, algo que quieran aclarar, es el momento para dejarla por ahí. ¿Sí? Entonces, es el momento para dejar sus preguntas. De igual manera, les recordamos que esta sesión de webinar, así como está grabada, será subida a nuestro canal de YouTube. Es que no olviden por ahí seguirnos. ¿Sí? Fibras Ópticas de Colombia. Así es. Y listo, estamos de vuelta ahí en la cámara. ¿Sí? ¿Qué dudas tenemos? Parece que no han llegado dudas todavía. Esto es bueno. Parece que quedó clara la información. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Fibras Ópticas de Colombia, en Facebook, LinkedIn y YouTube. Así es. Entonces, si no hay más que agregar. Ok, acaba de llegar una pregunta de lo que estamos a ver. Nos dice cómo soportar la fibra a un poste. Para este caso, empleamos elementos que denominamos herrajes. Estos herrajes tienen la función de pues, sujetar otros elementos que son los que van a soportar nuestra fibra, ¿no? Por ejemplo, en los postes no podemos colocar nosotros directamente la fibra. Al decir directamente quiere decir que no puedo yo amarrar mi fibra a mi poste. Necesito ese elemento que se compone de un fleje y una hebilla, ¿sí? Que hacen presión, pues tienen un herraje y sobre ese herraje es que se monta la fibra, ya sea a presión o sea nada más soportada, ¿sí? Por encima. Entonces, dependiendo del tipo de cable que tengamos, de la longitud del cable que tengamos, pues va a ser el tipo de herraje que vamos a necesitar. Espero se haya respondido bien esa pregunta. Y si alguien tiene otra duda, es momento de dejarla ahí. No se preocupen, vamos. Igual si hay una pregunta que por su complejidad sea muy difícil de responder en este momento, si tienen una pregunta que quieren que se responda después, habrá una manera de responderlo a través de correo electrónico y que les llegue a todos ustedes. Así es. Eso lo consiguen ustedes. Así es. Fibras Ópticas de Colombia, distribuidor autorizado, fabricante de la marca
Aerial Grip, ¿sí? Entonces, a través de nuestra marca Aerial Grip es como podemos distribuir todo este tipo de componentes y equipos, ¿sí? Y de hecho, en la página, que ahorita se les voy a volver a compartir, fibras ópticas de foc.com.co, ahí pueden encontrar el catálogo completo, ¿sí? de todos nuestros productos, ¿sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, entonces si no hay más dudas por el momento, los dejo con mi compañero Lenin, que quiere hacerles una pequeña invitación. ¿Sí? Hacemos cambio de cámara. Muy bien. Por mi parte es todo. Un gusto haber estado con ustedes compartiendo este tiempo y que tengan excelente tarde. Hasta pronto. Nos vemos.